Bienvenidos a Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. El día de hoy vamos a abordar un tema de sumo interés, no solamente para la colectividad jurídica que constituye el Foro Nacional, sino además para toda la sociedad en su conjunto, y es un tema que tiene que ver con la forma como el país, a través de esa facultad que le caracteriza a nivel estatal, persigue judicialmente hablando a aquellas personas que cometen delitos o de quienes se sospecha que hayan cometido algún ilícito penal. Para estos efectos no solamente existe el Código Penal, sino además el código que se encarga de regular el procedimiento de la persecución penal y la eventual imposición de una sanción punitiva. En el Perú ha regido, y sigue rigiendo de hecho, en este momento en parte de su territorio, el viejo Código de Procedimientos Penales, un código que data de la década de los años 40 del siglo XX. Sin embargo, el año 2006 ingresamos en un proceso de reforma procesal penal por el cual progresivamente se ha ido poniendo en vigencia el denominado aún nuevo Código Procesal Penal. Esto no constituye simple y llanamente el cambio de una ley por otra, la derogación de un modelo de enjuiciamiento por otro. En realidad involucra una serie de transformaciones muy profundas y hasta radicales con los modos como se ha venido trabajando en los últimos años. En el lenguaje jurídico, los abogados solemos decir que el viejo Código de Procedimientos Penales, vigente en la ciudad de Lima aún, era un código que respondía a un modelo de proceso denominado mixto, donde la división del proceso era marcadamente inquisitorial y con algunos rasgos acusatorios a nivel del juicio oral. Mientras tanto, el Código Procesal Penal, que ya tiene en algunas partes del Perú, como el Distrito Judicial de Huaura, poco más de 10 años de vigencia, ha traído la, entre comillas, novedad del modelo acusatorio, y en este caso de tipo garantista, que tiene una serie de características, peculiaridades y singularidades que no existían en el modelo anterior. Dentro de ellos, el tema del principio acusatorio. Para estos efectos hemos invitado a nuestro programa el día de hoy a una de las figuras reconocidas del Ministerio Público, además de maestro universitario y especialista en Derecho Procesal Penal, que el día de hoy nos va a acompañar para poder dilucidar algunas dudas sobre este tema del principio acusatorio y el de la imputación necesaria. Me estoy refiriendo al doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, quien es fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema en lo Penal, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor, es un agrado estar con usted el día de hoy. De igual manera, don Luis Alberto. Bueno, vamos de frente al grano, como se suele decir coloquialmente. Explíquenos, por favor, en qué consiste este tema del principio de imputación necesaria en el contexto del modelo acusatorio que nos trae este Código Procesal Penal. Bien, el principio de imputación necesaria es una exigencia que se le da al Ministerio Público, que es el que tiene la carga de la prueba en el proceso, y a través de ese principio se le exige a los fiscales que describan de una manera suficiente y detallada cuál es la imputación que se está haciendo contra los procesados. Esto siempre se ha concebido en primer lugar con un fin de garantía, es decir, para que una persona pueda saber de qué se tiene que defender, es necesario que haya una descripción cabal, una descripción suficiente y razonable de qué es lo que, según la imputación, ha hecho y que de esta forma pueda formar su estrategia de defensa. ¿En qué fase del proceso es que actúa este principio de imputación necesaria? El nuevo modelo procesal penal introduce 3 fases, ¿no es cierto? La de la investigación preparatoria,
que a su vez comprende lo que antiguamente se denominaba la investigación preliminar y el periodo de instrucción. Luego viene la fase intermedia y posteriormente, si es que no ha habido una salida alternativa, el denominado juicio oral. ¿En cuál de estas tres fases es que se presenta la aplicación del principio de imputación necesaria? Bien, la imputación necesaria en sentido estricto ha sido concebida para la última fase, que es el juicio oral. Y esto tiene, digamos, una relación necesaria, indispensable, con la etapa intermedia, que es la segunda fase. ¿Por qué? Porque la etapa intermedia es una suerte de poner todas las cartas sobre la mesa, es decir, el fiscal expresa ya el fin de su investigación, o sea, expresa las conclusiones a las que ha llegado, cuáles son los medios de prueba que va a usar en contra del procesado, y por lo tanto se supone que el juicio oral no es más que el desarrollo de lo que el fiscal ofreció en la etapa intermedia, ¿no? Que, digamos, descubrió, digamos, cuáles eran sus elementos, cuáles eran sus convicciones y cuáles son los medios de prueba que va a usar. Ese es, digamos, su lugar propio, y los tratados internacionales se refieren a él. Dicen que el procesado tiene derecho a conocer el contenido de la acusación formulada en su contra. No obstante lo cual, hay algún hecho, un solo hecho, que ha motivado que se retrotraiga la imputación necesaria a una fase previa. Y bueno, como ya cronológicamente se lo trajo a una etapa previa, ya esto, digamos, se dispersó a toda esa etapa previa, que es la etapa de investigación. Este hecho, que motivó ya ciertos elementos de imputación necesaria, ha sido la detención. Entonces, también en los mismos tratados que consagran que en fase de acusación el procesado tiene que saber qué es específicamente lo que se le imputa, en estos mismos tratados se dice que cuando una persona es detenida, tiene que explicársele por qué se le está deteniendo. Entonces, ahí, en esa explicación de cuáles son los cargos, cuáles son los motivos por los cuales se los está deteniendo, ya hay una base de imputación necesaria. Y esto ha llevado a que se exprese en el Perú que, en realidad, desde la fase de investigación ya tiene que haber una imputación necesaria, ¿no? Pero esto nos lleva a otro tema, que es el tema de la progresividad. Pero antes de ingresar a ese tema, esto quiere decir entonces que este principio es exclusivo y privativo de la labor que le corresponde al Ministerio Público, es decir, al fiscal. Podríamos hacer un matiz para los que se llaman los persecutores privados. En nuestro modelo, los persecutores privados están reservados para las faltas. Las faltas no se persiguen de oficio, a diferencia del viejo modelo al cual usted hizo alusión en la introducción. En Lima, por ejemplo, las faltas las inicia la policía de oficio, pero en el nuevo modelo lo hace la persona agraviada. Y lo otro son los delitos de persecución privada, como es el caso, por ejemplo, de los delitos contra el honor. Entonces ahí también se traslada, ¿no? El afectado con la falta y el afectado por un delito contra el honor tiene que hacer también imputación necesaria, es decir, cuando presenta su querella tiene que especificar qué es concretamente lo que se le atribuye al procesado. Pero como la inmensa mayoría de los eventos delictivos los lleva a cabo el Ministerio Público, se ha identificado imputación necesaria como algo propio de los fiscales. Ahora, esto implica evidentemente que al hacerle la imputación al señalado o a supuesto autor de un delito determinado, realizar ese famoso proceso de subsunción de los hechos a los tipos penales, porque en esto hay que remarcar algo muy importante que los televidentes que nos están siguiendo a esta hora del día seguramente no saben. Cuando los abogados nos referimos al delito, la definición que nosotros manejamos es que el delito no solamente es una conducta meramente ilegal, como por ejemplo, si nos pasamos la luz roja del semáforo, esa es una conducta ilegal, pero el hecho no constituye un delito. Entonces, delitos solamente son aquel conjunto de acciones que están descritas en el catálogo normativo correspondiente, que en este caso es el Código Penal, o un conjunto de leyes especiales que identifican ciertas acciones como delitos, ¿no? Y nosotros solemos hablar de que en esencia un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, ahí es donde el fiscal tiene que hacer el proceso de subsunción. ¿Cómo logra el fiscal este proceso para realizar la imputación necesaria? Bueno, esto es más bien las bases para construir una adecuada imputación necesaria, pero
adelantando un poco ello, diremos que de lo que se trata es que el fiscal tenga claro qué sucedió, ¿no? Entonces son dos partes, digamos, de la imputación necesaria. Una es qué sucedió, es el fiscal tiene que tener claro qué pasó, y luego tiene que ver eso que pasó, eso que según su investigación sucedió, a qué tipo penal se asimila, y sobre esa base hacer lo que se llama pues la calificación de los hechos, ¿no? Esas dos cosas son la imputación necesaria, ¿no? Tener bien claro qué pasó y luego cómo se subsume el hecho. Quisiera dar un ejemplo de cómo a veces eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estuve haciendo mi servicio fiscal en Huaura cuando se inauguró el Código Procesal Penal, y ahí descubrí que un modo de robar, entre comillas, bastante común, había nacido ahí, en Huaral. Ya ahora parece que se practica en varias partes del Perú, pero digamos un poco los creadores son los huaralinos. Es el hecho de, en lugar de enfrentarse a la persona que va a ser víctima de un robo y pelear con ella, etcétera, es simplemente dispararle, matarla y luego, entre comillas, pacíficamente quitarle al cadáver el dinero, etcétera. Eso, por ejemplo, puedo yo llegar a esa conclusión. O sea, lo que hizo el señor procesado fue esperar en la parte externa de un banco a una persona, la persona salió con cierta cantidad de dinero y, digamos, a 25 metros de la puerta le disparó en la cabeza, lo mató y le quitó los 25.000 soles al cadáver. Ya, eso me queda claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué es eso? Claro. ¿No es cierto? Se le está robando un cadáver. Exactamente. Entonces, eso puede ser dos cosas. Y de hecho, nuestros fiscales y nuestros jueces lo han calificado de dos formas, hasta que salió un acuerdo de la Corte Suprema que ya nos zanjó, digamos, la discusión. Eso puede ser calificado como robo seguido de muerte, o puede ser calificado como homicidio por motivo codicia. Bueno, nuestra Corte Suprema ya dijo, eso es homicidio con motivo codicia, eso no es robo con consecuencia muerte. Pero antes de este acuerdo plenario de la Corte Suprema, podía haber esos problemas. O sea, exactamente el mismo hecho, un fiscal y un juez decían, esto es un homicidio por motivo codicia, y exactamente el mismo hecho, otro fiscal y otro juez decían que era robo seguido de muerte. Entonces, para que veamos que el hecho de tener las cosas claras, que nos queda claro qué pasó, no necesariamente nos lleva a una correcta calificación, pero imputación necesaria es ambas cosas. ¿Y el tema de la progresividad en ese plan? Ya, el tema de la progresividad quiere decir simplemente que la investigación tiene una finalidad. El solo hecho de que un fiscal se plantee hacer una investigación ya implica de suyo que el fiscal no tiene toda la información del caso. Tenemos dos herramientas en el Código Procesal Penal que tienen por finalidad habilitar al fiscal a que vaya desde las fases iniciales del proceso a la acusación. Una se llama la acusación directa y el otro se llama el proceso inmediato, que tan famoso se ha hecho recientemente llamándolo el proceso por flagrancia, ¿no? Confundiendo un caso del proceso inmediato como si fuera todo el proceso inmediato. Entonces, claro, si el fiscal no opta por la acusación directa, si no opta por el proceso inmediato, está reconociendo por el solo hecho de iniciar una investigación preparatoria que no tiene toda la información del caso. Justo por eso es que va a hacer la investigación, precisamente tener toda la información del caso. Entonces, en ese sentido sucede lo que se llama en lógica pues una petición de principio. Hay procesados que le quieren pedir al fiscal desde el inicio todo el detalle de lo que ha sucedido, con todas las circunstancias, los móviles, las complicidades, etcétera, etcétera. Y obviamente, si el fiscal ya tuviera toda esa información, ya no tendría por qué hacer investigación, ¿no es cierto? Claro. Entonces, progresividad quiere decir que debemos reconocer que el fiscal, al momento de iniciar las diligencias preliminares, no tiene la misma información que tiene cuando ha formalizado la investigación preparatoria, lo que antiguamente se llamaba iniciar instrucción, y obviamente al momento del juicio oral ya tiene mayor información de la que tenía al formalizar la investigación preparatoria. Entonces es injusto y es ilógico que se le pida al fiscal que desde el comienzo tenga toda la información del caso. Lo cual es imposible. Pero también es cierto de que en no todos los casos va a tener que darse un proceso de investigación, porque hay hechos delictivos que simplemente basta recaudar una serie de documentos para poder tener esa información y entonces simplemente iniciar el procedimiento correspondiente.
Y ahí es donde destaca el tema del rol estratégico, ¿no es cierto?, del fiscal. Pero de ese tema vamos a hablar después de la siguiente pausa comercial, ¿le parece? Perfecto. Volvemos entonces a Referente Jurídico en unos minutos.